Hola, mi nombre es Tito Figueroa y te doy la bienvenida a este video que no dudo va a ser de mucha trascendencia en tu vida, ya que hoy te voy a revelar el verdadero secreto de secretos. Lo que vas a conocer hoy puedes tener la plena seguridad que muy pocos lo han conocido, inclusive a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y lo más importante de todo esto es que pronto podrás tomar posesión de él y usarlo para tu conveniencia, para tu vida y sobre todo para crear la vida que tanto deseas. Muy probablemente al escuchar estas palabras estarás asociando este video con la ley de atracción, en todo caso con la película El Secreto, la cual ha tenido y sigue teniendo un impacto impresionante en el mundo entero, a pesar de tener ya varios años proyectándose en diferentes idiomas. Pero ¿qué tal si te digo que lo que te voy a revelar no te lo dijeron en la película? ¿Qué pensarías si te digo que este sí que es el secreto más celosamente guardado por la humanidad a lo largo de toda la historia y que verdaderamente solo lo han conocido autoridades de grandes logias, hermandades secretas, confraternidades herméticas y ocultas? Me refiero enfáticamente a que solo los más avanzados, iniciados, quienes ostentaban grandes posiciones jerárquicas dentro de estas organizaciones secretas, podían, una vez llegado al grado máximo, conocerlo como tal. Pero gracias a Dios, la época del oscurantismo ya pasó, la época en que se ocultaban las grandes verdades a la humanidad para así lograr poder y control sobre las personas, por el hecho precisamente de desconocer estas, lo que solo los privilegiados conocían, ya pasó. Y más bien estamos en una era de luz, en una era de conocimiento. Ahora todo es conocimiento, ahora todo es información y el mundo casi en su totalidad, gracias a la globalización y algunas tecnologías muy propias de nuestro tiempo, tiene acceso a lo que necesite saber. Y con sus excepciones, por supuesto, que no vienen al caso. Pero bueno, en virtud de esto, lo que voy a revelarte te va a sacudir. Y no dudo que de primer momento te vaya a parecer una especie de locura sin sentido. O quién sabe qué puedes pensar. Lo cierto es que voy a darte primero unas pistas y así lo irás deduciendo poco a poco tú, por tu parte. De hecho, hubo un escritor muy afamado en el pasado que dejó ciertas pistas de este secreto en su libro Piense y hágase rico, y este fue Napoleon Hill, pero yo siempre he considerado que lo hizo de manera muy tímida. Él en uno de sus capítulos, y de hecho cuando revisamos este capítulo en su totalidad, deja en evidencia que se guardó mucho de este secreto para sí mismo, quizás por la época o por la razón que haya sido. Lo cierto es que no desarrolló este secreto, sino solo lo tocó tímidamente, de manera muy superflua. Y ya cuando vemos la película El Secreto, notamos que ni siquiera se hace mención de este misterio que hoy vas a conocer. En fin, comienzo con una pista. Para crear vida se necesita la unión de ciertas fuerzas, en perfecta armonía y sincronía, ¿verdad que sí? Por ejemplo, para crear vida humana se necesita de la participación del macho y la hembra y mediante un proceso fisiológico, entre otras cosas, que conocemos como relación sexual o sexo, que justamente consagra la unión de esas dos fuerzas, de esas dos energías, podemos crear vida y en el caso que nos ocupa, vida humana. Pero lo trascendental de lo que quiero hacerte ver es que el universo se vale de la unión, escucha esta palabra, unión, de la energía masculina y la femenina, o como dirían en el oriente del mundo, del yin y el yang, para crear vida y así garantizarse la preservación de la especie. Y este caso lo podemos observar inclusive hasta en los animales y en otras tantas manifestaciones de vida, solo que quizás no le llamamos en estos casos sexo, sino que utilizamos otros términos, pero en fin de cuentas viene a ser lo mismo. Así que a ciencia cierta se podría llamar energía de atracción o energía de unión, y de allí la creación de algo como tal.
Por ejemplo, vamos ahora a hablar un poco a nivel de partículas infinitesimales. Cuando dos átomos se unen, crean moléculas. Y cuando las moléculas se unen, pueden crear células. Y si trillones de células, siguiendo un orden inteligente, se unen, pueden crear un ser humano. Pero si te percatas, para que cualquier manifestación de existencia se origine, se cree, existe primero un proceso de unión, un proceso de atracción de ciertos componentes o energías que una vez fusionados crean algo como tal. Y en tal sentido, y volviendo al tema humano, a nuestro nivel le llamamos sexo, ¿cierto? Y en función a esto podemos comprender entonces que el sexo es creador. El sexo en esencia es creador. El sexo tiene el poder de crear y nadie podría dudar de esta verdad, pues todos los que aquí existimos nacimos gracias a la unión sexual. Y el sexo en sí tiene entre sus facultades lograr crear nada más y nada menos que una de las manifestaciones de vida más perfectas, como lo es un ser humano. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me sigues? También podemos darnos cuenta que el sexo tiene propiedades recreadoras. Quiero decir que ya no solo es creador, sino también recreador. Y aún así, dentro de esta recreación tiene manifestaciones de creación. Y ya verás a qué me refiero. Cuando hablo de sexo recreador, me refiero al sexo ya no para procrear vida, sino para recrear placer. El sexo en sí para goce y disfrute. Fíjate, cuando el sexo se usa para estos fines de experimentar sensaciones placenteras, también ahí crea cosas. De hecho, cuando tenemos relaciones sexuales o mediante el acto sexual, nosotros producimos una gran cantidad de sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas y muchos componentes que, entre otras cosas, nos producen una mejor salud. Fortalecen, por decir algo, nuestra salud. Una relación sexual plena y satisfactoria hace que en el individuo se produzcan endorfinas y estas, además de conectar a este individuo con el bienestar, le fortalecen el sistema inmunológico, que es el que precisamente nos defiende, y podríamos decir, por medio de este enfoque, que ahí también está creando algo, está creando salud. O sea que el sexo es creador por donde lo mires. ¿Lo ves? Ya entonces nos percatamos que el sexo crea vida, crea también bienestar, crea placer, crea salud. Y siguiendo mis pistas, seguramente ya tendrás algunas conjeturas de lo que voy a revelarte. Pero ahora sería interesante hacerte esta pregunta que es mucho más determinante. El sexo, que es una energía tan poderosa, ¿servirá solo para crear vida? ¿Servirá solo para crear placer? ¿Servirá solo para fortalecer la salud de manera muy generalizada, por lo antiguamente expuesto, comentado aquí? Y aquí es donde entra este secreto finalmente, aquí es donde te revelo este gran secreto finalmente. El sexo, presta atención, el sexo bien utilizado, una vez que se conoce cómo hacerlo con estos fines, puede no solo crear vida, sino puede potenciar al máximo el crear las condiciones de vida que deseas para ti. ¿Me captas? El sexo es creador por excelencia, ¿verdad? Es la energía de creación más poderosa que existe. Y cuando se sabe canalizar bajo ciertos esquemas de transmutación de esa energía y de sublimizar esa energía y de dirigir esa energía hacia un fin específico, puntual, puede traerte a tu vida todo lo que desees. Y este sí que ha sido el secreto mejor guardado de la humanidad. Este sí que ha sido un gran secreto. Es lo que te estoy revelando hoy. El poder potenciar lo que tú quieres que llegue a tu vida gracias al poder de la sexualidad, de la transmutación de las energías sexuales. Y esto se conoció en el pasado con algunos nombres, de hecho. Lo llamaron el arcano AZF. Recuerden que el arcano, o sea, la palabra arcano se relaciona con secretos. Así que este se conoció como el arcano AZF. Otros
lo llamaron el Sahamaituna. Por comentarte algo, para ilustrarte, los antiguos celtas, quienes conocían los secretos de la naturaleza y lograban comunicación con seres elementales de otras dimensiones y de otras especies, cuidaron este secreto como diamante. El mismo Hermes Trismegisto allá en Egipto también lo conoció y solo lo compartió con los sacerdotes de su época, sus iniciados, quienes seguían sus enseñanzas. Así este conocimiento y manejo de la energía sexual de manera puntual y, digamos, refinada, fue buscado por muchos seres. Podría mencionarte también a los alquimistas medievales, que simbólicamente hablaban, recuerda esto, de transmutar el plomo en oro. Y claro, es lógico, la energía sexual, si la despilfarras, si toca el inframundo, es plomo. Pero si la transmutas, si toca el supramundo y la llevas a dimensiones sutiles de creación, se convierte en oro. Y esto era simbólicamente lo que hablaban los alquimistas medievales, transmutar el plomo en oro. ¿Me va siguiendo? Y si lees a Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, verás que el capítulo 11 se llama El misterio de la transmutación del sexo. Y entre algunas cosas dice que el sexo tiene 3 potencialidades constructivas, como lo son: 1, la perpetuación de la humanidad; 2, el mantenimiento de la salud; 3, la transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación del sexo. Pero a mi juicio, insisto, fue muy tímido. ¿Por qué? Porque primero Napoleón habló solo desde el punto de vista masculino y puso a la mujer en una posición solo de ayudar al hombre a lograr sus objetivos. Y por otro lado, nunca enseñó cómo propiamente se transmuta la energía sexual. Seguramente habrá tenido sus razones para hacerlo de esa forma, de esa manera. De hecho, era una época muy machista y el 90% de las personas que leían sus libros eran hombres, que eran los que para aquel momento buscaban hacerse ricos. La mujer poco tenía, digamos, ese sueño en su vida. Así que Napoleón Hill habrá tenido sus razones para solo mencionar este poderoso misterio. Así que cuando te han hablado de la ley de atracción, está muy bien, y esta puede funcionar para ti, claro que sí. Pero yo te estoy hablando del secreto de cómo potenciar los resultados de la aplicación de la ley de atracción mediante la transmutación de la energía más poderosa que existe, la energía sexual. Pero ojo, no puedes tomar esto a la ligera, debes conocer cómo funciona, cómo se transmuta la energía sexual, cómo se sublimiza, cómo se enfoca, cómo se refina y cómo se dirige a los objetivos que quieres lograr. En el caso masculino, te enseñaré a cómo pasar horas disfrutando de clímax orgásmicos sin despilfarrar esta maravillosa energía y cómo aprovechar esta energía acumulada durante todo este tiempo para crear las condiciones de vida que deseas, para dirigirla hacia eso que quieres lograr. A la mujer le enseñaré exactamente lo mismo, pero desde su fisiología. Y a ambos les enseñaré a cómo unir esta energía o estas energías, como cuando se unen para traer un ser al mundo, pero para atraer con más fuerzas que nunca eso que desean para sus vidas en común. ¿Quieres sanar enfermedades? ¿Quieres escalar posiciones? ¿Quieres obtener logros? ¿Conquistar metas? Aprende a utilizar el secreto de los secretos. Aprende a potenciar la ley de atracción mediante la transmutación de tus energías sexuales. No lo olvides, el sexo no solo crea vida, sino puede crear tus condiciones de vida. Y esto te servirá aún si estás solo o sola. Así que no dejes de aprender a manejar esta energía tan poderosa. Espero que te haya gustado este video introductorio y bueno, nos vemos ya en la próxima.